Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 10 de mayo y este es el sexto devocional en el que estamos hablando del sufrimiento en la vida de los hijos de Dios. Hoy continuamos este estudio y veremos el sufrimiento en la vida de otro hijo de Dios, el apóstol Pablo. ¿Por qué sufrió Pablo? No hay duda de que Pablo fue un gran siervo de Dios y creo que podemos decir sin lugar a equivocarnos que fue el siervo de Dios más utilizado por el Señor en el tiempo del Nuevo Testamento y bueno, también en nuestros tiempos. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13, es decir, casi la mitad, fueron escritos por Pablo. Todas las cartas que Pablo escribió dan a la iglesia la base doctrinal. Ahora, desde el punto de vista de las nuevas doctrinas planteadas hoy, en muchos círculos que se denominan cristianos, Pablo, al ser una persona tan importante y tan espiritual, debería estar exento de cualquier aflicción. A la luz de lo que se predica hoy, sería más que imposible que el sufrimiento de cualquier tipo estuviese presente en la vida de ese gran siervo de Dios. Pablo debería tener garantizada la victoria en absolutamente todas las áreas de su vida. Debería tener una salud inquebrantable y también una popularidad que no podría igualarse con nadie hoy en día. Pero entonces, ¿por qué Pablo sufrió? ¿Qué hizo mal? ¿Pecó? ¿Falló su fe? Y tal vez estas deberían ser las preguntas de las personas que dicen, con una autoestima muy inflada, por esa doctrina que basan en su propia opinión, que el sufrimiento no tiene cabida en los hijos de Dios y que los hijos de Dios más bien deben vivir de una forma próspera y con una salud inquebrantable. Pero como vimos ya en las semanas pasadas, en la vida de algunos hijos de Dios como la de Job o de José, el sufrimiento no es resultado del pecado, no es la paga que la persona recibe por sus acciones. Entonces, tomemos la vida de Pablo y veamos en qué aspectos de su vida él sufrió. Y, ¿saben? Vemos 4 aspectos en la vida de Pablo en cuanto al sufrimiento. Vemos que él sufrió persecución, sufrió prisión, sufrió enfermedad y también murió por causa del Evangelio. Ahora, suenan poco alentadores estos 4 puntos, pero es claramente lo que la palabra de Dios ofrece a los que son hijos de Dios. En Mateo, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, Jesús les dice: Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y saben, esto fue una realidad para Pablo. Veamos el primer punto. Pablo sufrió persecución. Saben, a lo largo del libro de Hechos, leemos cómo Pablo fue perseguido por causa del Evangelio. En Hechos 9:29 dice que él predicaba con valentía a los judíos helenistas, y ellos tenían deseos de matarle. Luego leemos en Hechos 13:50 que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los dirigentes en Antioquía de Pisidia a perseguir a Pablo y a Bernabé para echarlos de su territorio. En Hechos 14 leemos que en Iconio las personas simpatizantes de los judíos y también simpatizantes de los apóstoles trataron de apedrearlos. Hubo intentos entre los judíos junto con los gobernantes de la ciudad para poder apedrearlos. Ahora, es interesante ver que en el mismo capítulo 14, en el versículo 19, dice que en Listra apedrearon a Pablo de tal forma
que lo sacaron fuera de la ciudad arrastrándolo, pensando que él ya estaba muerto. Vemos también en Hechos 16:22 que Pablo y Silas fueron azotados con varas. En Corinto, según Hechos 18:12, fue llevado al tribunal a través de calumnias. En Jerusalén, según Hechos 21:36, la gente quería matarle. Y ante el tribuno volvieron a pedir su muerte, como leemos en Hechos 22:22. Es claro que el ministerio de Pablo se llevó a cabo en medio de grande persecución. Donde Pablo iba, tenía problemas de persecución. No era recibido por multitudes y llevado al mejor hotel de la ciudad para luego predicar en el auditorio más grande de la ciudad. Más bien era recibido con hostilidad, teniendo amenazas constantes, con el peligro de perder su vida, predicando en todo momento y en todo lugar. Pablo primero fue perseguidor de la iglesia, pero luego fue perseguido. Y vemos claramente su pensamiento al respecto cuando leemos 1 Corintios 4 del 1 al 4, que dice: que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mío, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Y luego en los versículos del 11 al 13 dice: hasta la hora presente sufrimos hambre y sed. Nos falta ropa. Andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. Ahora, estas no parecen palabras de un hijo de Dios, de acuerdo con el estereotipo que se nos presenta hoy en día de un hijo de Dios. Habla de una persona hambrienta, de una persona sedienta, una persona con carencia de ropa, golpeada y sin un hogar, personas fatigadas, insultadas, perseguidas, difamadas. Una persona que es vista como el desperdicio del mundo. Pero Pablo realmente entendió que ser hijo de Dios le iba a traer sufrimiento y dolor. Pablo no predicó que los hijos de Dios eran reyes que merecían tener las cosas de un rey. Él entendió que su recompensa no estaba en la tierra, sino en el cielo. Que Dios no le había llamado a tener riqueza, fama, prestigio, sino más bien aflicción por causa de su nombre. Pero la obra encomendada a Pablo no solo le llevó a tener persecución, sino que también sufrió prisión. Entonces vemos a Pablo y a Silas siendo encarcelados, luego de ser golpeados en Filipos, esto en Hechos 16, 23 y 24. Y no solo encarcelados, sino también encadenados. Pablo fue apresado y encarcelado varias veces. Estuvo preso en Cesarea. Y leemos el relato en Hechos desde el capítulo 23 hasta el capítulo 26. Luego será encarcelado en Roma, de donde escribirá Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Y será liberado y escribirá la primera carta a Timoteo y también la carta a Tito. Y nuevamente será encarcelado, donde escribirá la segunda carta a Timoteo antes de morir. Pablo fue encarcelado por proclamar el Evangelio. Vemos en su actitud la actitud de un hijo de Dios que no estaba tratando de mover sus influencias para salir libre y seguir con su labor.
Vemos a Pablo redimiendo incluso el tiempo en la cárcel, predicando la palabra del Señor al carcelero en Filipos y escribiendo las enseñanzas a sus amados hermanos a través de muchas cartas. Es hermoso ver el pensamiento de Pablo, porque él siempre estaba gozoso pese a la persecución y también a la prisión. Vemos esto en el relato de Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, en Hechos 16:25, cuando dice que estaban orando y cantando himnos. Ahora, ¿cantando himnos en una situación tan difícil? Ahora, no significa que eran las personas más felices del mundo por estar encadenados en una prisión fría, pero sabían en quién estaban confiando y por eso podían cantar con gozo alabanzas al Señor. Pablo les escribe a los hermanos en Corinto y les dice en 2 Corintios 4 del 8 al 11, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo sabía que bien podía pasar muchas cosas horribles y que en cualquier momento podía morir. Aún así, estaba gozoso, porque estaba consciente de que había sido llamado por el Señor Jesucristo. Pablo tenía presente que el llamado de Dios a sus hijos incluye el sufrimiento, incluye la aflicción, y por eso estas cosas no hacían que su fe tambalee o que piense que estaba haciendo las cosas de forma incorrecta y por eso estaba recibiendo el castigo de Dios. Más bien, todas estas cosas le mostraban a Pablo que estaba haciendo todo de acuerdo con el propósito de Dios y que todo lo que estaba pasando era parte de lo que Jesús había advertido a sus discípulos que iban a pasar. Pero bueno, ahora vamos a parar acá y vamos a orar. Y el viernes vamos a continuar viendo por qué sufrió Pablo. Vamos a orar. Padre amado, te queremos dar gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver tu propósito, Señor, en el sufrimiento. Y te damos gracias, Padre, porque podemos ver el ejemplo de un siervo tuyo, como fue Pablo, que sufrió y pasó cosas terribles, pero aún así su fe nunca tambaleó, sino que él sabía que había sido llamado a esto. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a entender esto. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que tengan un buen día y una semana muy bendecida. Buenos días, hermanos.